8:35 de la mañana. Bueno, los casos de dengue, al parecer, hay un repunte de casos en Venezuela. Bueno, siempre le pregunto a Julio Castro porque no sé, desconozco si hay, digamos, cifras o información confirmada con respecto a eso, pero un poco la clínica, ¿no? Lo que uno escucha, al menos en mi entorno, he escuchado muchas personas, muchos niños que han reportado dengue. Yo no sé si en la clínica de Julio Castro y justamente él, digamos, en su consulta ha tenido un aumento de casos en estas últimas semanas. Y bueno, sobre todo entender si esto es así, cómo podemos protegernos de el dengue en esta época del año. Buenos días y bienvenido, Julio. Qué gusto conversar contigo. Buenos días, saludos a tu oyente, un placer estar contigo de nuevo. Fíjate, lo primero es que no disponemos de números oficiales, Ujú. ¿ok? Ya lo he repetido Sí, hasta la por eso saciedad, quiero entonces ser aquí, clara, ¿no? Esto es una cuestión de percepción y en las percepciones la información no es precisa. Entonces, claro, es preguntar más bien cuál o qué se está viendo en algunas clínicas en Venezuela, ¿no? sí. Entonces, al no tener información, digamos, nacional, es difícil tener una perspectiva nacional del tema. Y con dengue puede pasar de que tengas una perspectiva local momentánea que te da esa sensación que tú tienes y no necesariamente es lo que Ujú. representa todo el país. Te va a dar los números del sitio privado donde yo trabajo porque nosotros monitoreamos eso semana a semana y dengue tuvo su mayor número de casos en enero, ¿okay? Febrero bajó un poquito en relación a enero y tenemos que ver cómo va marzo. En noviembre empezó a aumentar un poco y si yo te diría que más o menos debería ser la misma cifra, pero cuando tú hablas del país, quizás, por ejemplo, que digo yo, Maracaibo no saben. Es decir, lo que pasa aquí, en particular con dengue, que es una enfermedad transmitida por vector, ¿okay? Y depende mucho de la densidad vectorial en cada uno de los sitios. Ujú. Lo que es un hecho que es importante que tus oyentes entiendan es que esto es un fenómeno, el dengue, que está pasando en toda América Latina. El brote grande de dengue empezó en Sudamérica, muy bajo en Sudamérica, Uruguay, Paraguay, ya casi 8 meses. 8 meses. Y ha venido progresivamente aumentando hacia el norte y ahorita hay mucho dengue en Venezuela, Colombia y Centroamérica. Entonces, esto es un fenómeno que tiene que ver con la repoblación de la Aedes aegypti en las comunidades urbanas de la mayoría de los centros de América Latina y un virus circulante. Nosotros en medicina tropical hacemos monitoreo de qué virus está circulando de dengue y es fundamentalmente serotipo 3. Nosotros ahí tenemos PCR y los Ujú. pacientes que nos llegan le hacemos tipificación y diríamos casi 90% serotipo 3, lo cual en Venezuela no es lo común, ¿okay? Eso no quiere decir que sea malo o que sea bueno, porque en otras oportunidades, en otros brotes hemos tenido inclusive hasta 4 serotipos circulando. Esta enfermedad se produce en brotes, es decir, en Venezuela quizás vamos a ver este aumento de casos quizás un mes o 2 meses más, y en lo que cambia el patrón de estacional, de Ujú. la temperatura, lluvia, etcétera, probablemente al bajar la densidad édica baja el número de casos también, pero no va a quedar quizás, yo calculo 1 o 2 meses más con un número de casos que van a ir cambiando un poco como tú dices, a lo mejor en el entorno tuyo sientes ahorita un número de casos importante y otra gente que vive, que sigue en Guarena, lo siente dentro de 3 semanas. Sí. Entonces, pero sí hay la conclusión, hay un aumento de casos en dengue sin lugar a duda en el país y eso obedece a una situación regional importante. Sí. Ahora, ujú. Sí, No, no, cuéntame. me decías, te escucho. No, la manera de cuidarnos es, lo fundamental es tener estrategia de protección contra la picadura de la Aedes, ¿no? Hay diferentes estrategias. La primera de ellas son las estrategias que son de contacto, es decir, evitar que el mosquito te pique, ¿ok? Y para eso hay varias cosas. La primera de ellas es usar repelente, la segunda de ellas, el mosquito se alimenta, porque él pica cuando se alimenta, por un tema genético de él, no es que lo quiera hacer así, sino es su naturaleza. Él pica a los cambios de temperatura y de luz, es decir, al amanecer, entre las 6 y las 7 de la mañana hoy en Venezuela, y a las 6 y las 7 de la noche de la tarde. Es decir, a esa hora de cambio de luz, él se moviliza a buscar la comida, que es la sangre, y es donde pica. Entonces, si uno de esas horas, uno aumenta la capacidad de protegerse contra el dengue, vas a estar mucho más protegido. Es decir, la gente dice, no, pero hay un mosquito que me da vuelta en la noche al lado de cuando estoy durmiendo. Ese mosquito no es Aedes, ¿okay? Ese Aedes Ujú. no te va a picar a esa hora por razones que ya expliqué. Ujú. Lo otro, la utilización de, por ejemplo, repelentes, que son medidas de contacto, utilizar mosquiteros,
son las medidas que están más cerca de nosotros. Sí. Y hay una segunda línea de acción que tiene que ver con el control de la Aedes, fundamentalmente de las larvas, es decir, evitar los criaderos en la casa. Entonces, que la casa no tenga bromelia. Yo sé que el tema de las bromelias en Caracas es particularmente tendida. ¿Por qué las bromelias? Porque las bromelias tienen una forma, una estructura, que al llover, al caer agua o al regarla, se crea un pocito de agua, y en ese pocito de agua se pueden crear un número importante de vectores, en particular, darles una idea, en una chapa de refresco se pueden crear 6 o 7 mosquitos por día, ¿ok? Para que tengan idea el poco volumen de agua que necesita un mosquito para vivir. Entonces, si nosotros tenemos estrategias de control del vector intradomiciliario, el mosquito de la Aedes es un mosquito absolutamente intradomiciliario, es decir, él vive dentro de la casa. Aquí no hay mosquitos. No hay Aedes que si yo vivo en Macaracuay y me picó un mosquito en el Parque del Este, no, el mosquito del Parque del Este no huele hasta Macaracuay. La mayoría de los mosquitos que nos pican son mías, o sea, son como mi mascota o son de los vecinos que están muy cerca de mí. Entonces, si nosotros los humanos hiciéramos un esfuerzo importante por disminuir el número de criaderos y el número de vectores, la epidemia va a ir bajando progresivamente. Fíjate que hablando de la protección, Julio, bueno, yo en particular utilizo estos repelentes, ¿no? Pero también hay personas que tienen distancia a utilizar estos repelentes. Entonces, bueno, empieza el tema del costo-beneficio. Bueno, ¿cuánto tiempo es la pregunta desde el punto de vista médico, estos repelentes o el uso, digamos, extendido, es inocuo o tiene alguna consecuencia sobre el organismo? En general, la mayoría de los repelentes de uso humano están súper probados de que son inocuos, es decir, que no tienen efecto a largo plazo. Digamos, se utilizan repelentes hace más de 50 años en el mundo y, como te digo, la mayoría de los repelentes hoy en día tienen un nivel de actividad sobre el ser humano que es bastante seguro. Ojo, los repelentes vienen en diferentes concentraciones. En Venezuela, lamentablemente, no hay altas concentraciones de repelentes, pero en otros países, por ejemplo, la gente que va de cacería, que va a sitios en entornos boscosos donde hay otros vectores, no solamente la Aedes, que pueden ser mucho más agresivos, la concentración de repelente es mucho mayor. Tú puedes conseguir concentración de DIT, que es el repelente base, el químico, que está cercano al 5%. Es una cosa que el olor, inclusive es difícil soportarlo para uno como ser humano. Pero en Venezuela no hay, son los que vienen, los que encontramos en la farmacia y tal, pero utilizarlo diariamente, es decir, que te lo pongas una vez al día, que es suficiente, o cada 6 horas más o menos, sí, cada 8 horas. te va a proteger, pero ojo, es una protección de contacto, no estás tratando la raíz del problema, que es disminuir el número de criaderos. Sí. Ahora, el otro punto, los síntomas, ¿no? Porque, bueno, sobre todo si es una enfermedad que por el no cuidar los síntomas se complica, o la enfermedad, o digamos, el virus per se, digamos, del dengue, se puede complicar solo según, bueno, las condiciones del organismo de la persona, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de alerta, de alarma? Sí, el síntoma principal del dengue es la fiebre, es decir, no se puede tener dengue si no tiene fiebre, nadie puede tener dengue sin fiebre. Es una fiebre fuerte, es una fiebre alta, es una fiebre muy molestosa. Típicamente dura 4, 5, 6 días, promedio 5 días. Y durante esos 5 días te sientes muy mal. Te da un dolor de cabeza mortal, te duelen los ojos, te duelen los músculos, como si hubiera pasado un camión por encima. Lo importante, y quiero hacer un énfasis en esto, porque quizás no lo hemos expresado suficientemente claro, el objetivo fundamental del dengue en los primeros 3, 4 días es hidratarse, es decir, mantenerse hidratado. Porque la gran complicación del dengue es una cosa que se llama shock asociado al dengue o dengue con signos de alarma, que está producido porque la gente se deshidrata. Y el dengue se deshidrata por diferentes razones, por la fiebre, que es muy intensa, y porque se produce un fenómeno en el cual el agua que está dentro de tus venas se sale fuera de tus venas, está dentro de tu cuerpo, pero no está dentro de tus venas y te puede bajar la tensión. Y eso es lo más peligroso del dengue. Entonces tenemos que estar muy pendientes de la tensión de los pacientes que tienen dengue, la tensión arterial, y mantenerlos hidratados por vía oral. Es decir, si te quedas en tu casa, empiezas a tomar líquidos, y la mayoría de las personas, la mortalidad por el dengue histórica en Venezuela está alrededor del 1%. Y lo que tenemos que mantenerla de esa manera, y eso se mantiene educando a la gente, educando a los médicos. Ya inclusive la Organización Mundial de la Salud está recomendando no utilizar el vocablo de dengue hemorrágico, porque la mayoría de los pacientes con dengue no se mueren de hemorragia. A pesar de que te bajen las plaquetas, la bajada de la plaqueta parece ser un fenómeno complejo que no tiene mucho que ver con lo que tú hagas o no hagas al principio. Puede ser un mecanismo de origen inmune y eso no tiene tiempo de modificarlo el ser humano.
Pero hoy en día la mayoría de los pacientes que se mueren por shock, no se mueren por sangrado, que es completamente diferente. Entonces, lo sí importante es que hay que estar haciendo exámenes de laboratorio, lo cual es un poco fastidioso y costoso también. Y las plaquetas, esto es otro concepto para la gente, bajan después de que se quita la fiebre habitualmente, o en cercano al quinto día de fiebre. Toda la gente dice, ay, me hice una hematología en el día 2 de fiebre. Y dice, ay, no, yo no tengo dengue porque tengo las plaquetas normales. No, no, eso no es verdad. Usted, si le van a bajar las plaquetas, le van a bajar después del quinto o sexto día. Y usted puede tener un dengue severísimo por las plaquetas normales también. Entonces, la recomendación, dengue no es una enfermedad banal, es una enfermedad que nosotros recomendamos que usted hable con su médico, usted consulte a su médico, usted le dé esas claves para mantenerse lejos de la enfermedad severa y que el dengue pase. No hay tratamiento para el dengue, no existe antibiótico para el dengue, es una enfermedad que va evolucionando un poco en esos 5, 6, 7 días, y la gente queda con mucho malestar también, porque hay gente que dice, doctor, tuve dengue y no puedo jugar tenis como yo jugaba. Bueno, usted tiene inflamación producto del virus que pasó, y puede pasar hasta 2 o 3 semanas todavía con debilidad. Eso es como se comporta el dengue en la fase convaleciente. Bueno, te agradezco mucho, Julio, información de utilidad. Vamos a dejar esta entrevista colgada en las redes sociales porque definitivamente la gente pueda tener una consulta. Ojo, importante, no es que usted va a escuchar esta entrevista y si tiene síntomas no va a ir al médico, tiene que ir al médico. Esta entrevista es a título orientativo. Gracias, Julio. Julio Castro, médico infectólogo, por favor, @JulioCastroM, allí pueden conseguir al doctor Julio Castro. Vamos con ¿qué está sonando a esta hora en el mundo?